Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. El Señor les bendiga a cada uno de los que nos estén sintonizando a través de este medio. Es una bendición poder compartir la prédica número 21 desde que se cerraron los templos, desde que se prohibió abrir los templos, pero algo hermoso es que la palabra no está presa y ha seguido corriendo. Y yo creo que en estos últimos tiempos es cuando más almas se han alcanzado, es cuando el corazón de la gente ha estado más sensible para recibir esa palabra que tanto se necesita en estos tiempos, ya que el mundo está viviendo un tiempo de pavor, de miedo, de incertidumbre. Y es ahí entonces cuando el corazón del ser humano se sensibiliza para recibir una palabra. Es cuando ahí tiene hambre, tiene la necesidad de recibir una palabra que les dé paz, que les dé fortaleza, que les dé confianza, que les dé esperanza. Por eso la palabra siempre lleva el efecto necesario y se acomoda de acuerdo a la necesidad que hay. Yo creo que en estos tiempos de tanta necesidad, nada mejor que recibir una palabra. Así que pongamos atención a la palabra, y quiero que vayamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, verso 1 y 2 vamos a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dé la dirección y poder hablar lo que Dios quiere que el pueblo escuche en esta hora. Padre amado, exaltado es tu santo nombre, Señor. Me dirijo a ti, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, para suplicarte, Señor, que hables a cada uno de los que estén sintonizando a través de este medio, a cada uno de los que vean o escuchen, Señor amado, este mensaje, que pueda, Señor, tocar sus corazones, fortalecer sus vidas, Señor mío. Te ruego que seas tú usando mis labios para predicar en este día. Reconozco mi dependencia de ti, mi incapacidad de ti, Señor. Nada soy, Señor, sin ti, Señor. No puedo predicar, no puedo hacer nada, Señor, si tú no estás en mí. Reconozco mi dependencia, Señor. Reconozco mis limitancias, Padre eterno. Pero tú eres un Dios que no tienes límites, Señor. Tú eres un Dios que puedes cambiar el corazón más duro, el corazón de piedra, Señor. Tú eres un Dios que puedes penetrar, Señor, allá a las fibras, Señor, más sensibles, Dios mío, del ser humano. Por eso te ruego que a través de tu palabra, Señor, hables a las vidas en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay un refrán muy conocido, muy popular, que dice que nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla sino la cuchara, que es la que mueve lo que hay dentro, ¿verdad? Y es muy cierto. Muchas veces nosotros podemos mirar familias, entre comillas, felices, matrimonios aparentemente felices, personas que tal vez lo tienen todo, personas que tal vez pudiera despertar envidia en mucha gente, que tal vez no tienen necesidad de nada. Podemos ver matrimonios tomados de la mano, caminar por el parque, por las plazas, y delante de la sociedad quizás tratarse de mi amor por aquí, mi amor por allá. Pero muchas veces llegando a sus hogares y cerrando la puerta de su casa, su hogar se convierte en un infierno. Y podemos así poder mencionar a mucha gente que tal vez usted los ve en vehículos último modelo, que los ve con mucha economía, empresarios que quizás usted los ve con un traje de buena marca, con los mejores perfumes, quizás famosos artistas, políticos, de toda clase de personas con un alto rango. Quizás usted pudiera decir, me gustaría ser como tal persona, sin duda es muy feliz.
está casado con una joven muy guapa, o ella está casado con un joven empresario, y quizás usted pudiera decir tantas cosas, pero lo cierto es que en el fondo nadie sabe lo que esas personas están viviendo, pero de algo puedes estar seguro, que siempre habrá dentro de ellos un pero. Ese pero que significa que no son del todo felices. Ese pero que significa que hay algo que están necesitando, algo que no puede lograr obtener a través de sus títulos, algo que no pueden tener a pesar del dinero que tienen, algo que no pueden tener a pesar de la fama que tengan, algo que no pueden tener a pesar del rango que tienen, y por todo lo que tengan y en todo lo que abunde en sus vidas, hay algo que no pueden tener, y siempre habrá un pero en sus vidas. Y ese es el caso de este hombre, Naamán. La Biblia nos narra lo que él era. Sin duda tenía muchísimas cualidades. A lo mejor la gente que no le conocía bien le envidiaba. A lo mejor la gente decía: yo quisiera ser como Naamán, como el general del ejército. Porque la Biblia dice que era de gran estima para el rey. Sin duda gozaba de fama. Gozaba de privilegios delante del rey. Yo me imagino que el rey no le negaba nada, porque la Biblia dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria y era un varón grande delante de su señor. Era importante de su señor. Sin duda le debía muchísimos favores al rey a él. Por tal motivo deseaba lo mejor para él. Vivía agradecido con su siervo Naamán. Dice: y lo tenía en alta estima. Qué honroso es eso, que alguien importante te tenga en alta estima. Imagínate que el presidente de la República te dijera a ti, o le dijera a la gente que a ti te tiene en alta estima. Sin duda sería un privilegio grande. Y cualquiera pudiera envidiar, decir: ¿cómo no soy yo ese que el presidente tiene en alta estima? Yo me imagino que la gente de su época quizás decía: oh, está bendecido Naamán. Imagínate en qué situación, en qué posición lo tiene el rey. Tal vez era una ocasión para despertar envidia en mucha gente. Así como hoy quizás nosotros pudiéramos tener envidia en nuestras vidas por mucha gente que vemos en el mundo, que entre apariencias disfrutan de felicidad, disfrutan de gozo, disfrutan de paz, disfrutan de alegría, disfrutan de posiciones, de nombramientos, de rangos. Quizás son los primeros que invitan cuando hay un evento público. Pero déjame decirte que en medio de todo eso siempre habrá un pero que no dejará que sean completamente felices. Siempre habrá un pero que va a estar ahí estorbando esa felicidad que quizás ellos quisieran tener. Y así como mucha gente, mi amado hermano, tiene un pero en su vida, así también Naamán tenía un pero en su vida. No era completamente feliz. Dice la Biblia: y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. El rey estaba agradecido con él. Él había sido sin duda el estratega, él había sido quizás el capitán, él había sido la parte principal, la persona principal por el cual muchas guerras, muchas victorias habían tenido el pueblo de Siria. Era este hombre, dice la Biblia, era este hombre valeroso en extremo. Era valeroso, era valiente, pero con todo y toda su posición y con toda su valentía, con todo de lo que él gozaba, había algo que era vergonzoso en él. Había algo que le robaba la felicidad, que le empañaba el gozo. Y es que la Biblia dice que él era leproso. Él era leproso. Imagínese, una enfermedad que en el antiguo Israel, mi amado hermano, representaba a una gente pecadora, o una gente, la comparaban con una gente llena de pecados, la comparaban con una gente, la lepra representaba el pecado y lo comparaban con una gente que no estaba renovada espiritualmente. Así que había algo que empañaba esa felicidad. Yo imagino que él tenía que cubrirse bien para que no le vieran la lepra. Porque la gente, si llegaban a descubrir que él era leproso, me imagino que él se sentía avergonzado porque la lepra representaba el pecado. El rey lo sabía.
pero la gente tal vez no lo sabía. Así que él vivía con esa zozobra de que de repente pudieran descubrirle la lepra, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Yo me imagino que él tenía que cubrirse porque le causaba vergüenza aquello. Y así como él tenía que cubrirse, mucha gente también ante la sociedad aparenta la felicidad, aparenta el gozo, pero en la intimidad ellos tienen que cubrirse, porque hay veces hay algo que está empañando su felicidad. Por muy feliz que veas a la gente por las calles, había algo que estaba estorbando su vida. Ese era el caso de Naamán. Tenía lepra, una de las peores enfermedades de esos tiempos. Y dice la Biblia, y a mí me causa impacto lo que dice el verso 2, y es lo que yo quiero en esta tarde, mi amado hermano, centrar en el mensaje. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una muchacha que ni siquiera, tal vez al Espíritu Santo le pareció anotar su nombre aquí en la Biblia, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, que a través del Espíritu Santo la escribieron los hombres, pero quizás el Espíritu Santo dijo, no voy a poner su nombre. Pero esta mujercita, esta muchacha, fue el parteaguas para que un hombre tan importante y una nación reconociera que había un solo Dios verdadero en todo el universo. Dice la Biblia que había una muchacha que había sido llevada cautiva, esclava. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué de singular tenía esta muchacha? Yo creo que toda persona esclava vive una vida de amargura. Imagínate, ser esclavo es para vivir una vida de miedo, de deseo de venganza, de dolor, de rencor, de odio. Sin embargo, esta mujer, a pesar de ser esclava de los hombres, no era esclava espiritualmente. Porque hay mucha gente que hoy, aunque está presa quizás, conozco gente que está en la cárcel, que está en un reclusorio, pero aún ahí, detrás de las rejas, son más libres que la gente que camina por las plazas, que la gente que camina por las calles. Y es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay gente que está detrás de unas rejas, pero tienen la libertad y viven con la libertad que nos da el Señor cuando le conocemos. Mientras que hay gente que camina por las plazas, por las calles, por las avenidas, quizás por las carreteras en autos lujosos, pero están siendo esclavos del pecado. Por eso Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque cuando conocemos a Jesús, entonces se nos cae la venda de los ojos, entonces se rompen las cadenas. Le preguntaron a Jesús, ¿cómo tú puedes decir que seremos libres? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esta mujer, aunque era esclava de los sirios, sin embargo, con todo eso tenía la libertad para hablar. Tenía la libertad para predicar, tenía la libertad para hablar de que había un Dios que tenía el poder para sanar toda enfermedad. Y es lo que muchas veces nosotros, mi amado hermano, no hacemos cuando el Señor nos salvó, nos sanó, nos restauró, para que nosotros prediquemos las buenas nuevas, para que hablemos del amor de Cristo. Y muchas veces nos quedamos callados. Esta joven no le importó a quién le iba a decir que había alguien que conocía a alguien que tenía el poder para sanar. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y no queremos hablarle al que vemos que baja de su carro último modelo. No queremos hablarle quizás a un hombre influyente, a una mujer de la alta sociedad, porque creemos que nos va a despreciar, porque creemos que ellos lo tienen todo y no necesitan de Dios. Pero déjame decirte que muchas veces es la gente que más necesita a Dios, porque mucha gente están esclavizadas de las drogas, del alcohol, están esclavizados de la pornografía, están esclavizados, mi amado hermano, de tantas cosas que el enemigo, que el diablo, el príncipe de este mundo te pone, y sin darse cuenta quedan esclavos por poner su mirada en la fama y en el dinero, y son presas del diablo, son presas de Satanás. Y muchas veces esa gente que tú ves por las calles gozando de lujos y de todo lo que el hombre anhela en esta vida, son personas que han sido esclavizadas en el pecado y no pueden salir de ahí.
y están esperando que alguien les hable, están esperando que alguien les diga algo. Tal vez ellos no se atreven a acercarse a buscar a alguien que les hable por pena, pero anhelan en su corazón que alguien les diga de que hay alguien que tiene el poder para sanar ese problema que están viviendo. Tal vez de sus hijos en las drogas, tal vez de sus hijos en el alcohol, tal vez su matrimonio que se está destruyendo. Hay mucha gente que vive en la opulencia, pero que está necesitando de una palabra. Y que tú puedes ser el parteagua para que él y toda su familia sea salvo. Pero a veces nos cohibimos y no les hablamos. Esta muchachita, esclava, sí, la Biblia dice que era esclava y que estaba al servicio de la mujer de Naamán, abrió su boca y fue el parteagua, fue el inicio para que comenzara una historia poderosa, una historia en la cual se diera a conocer que hay un solo Dios. Aleluya, alabado sea Cristo. Dice el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pues mire cómo dice. Fue directo. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. O sea, no importa que él sea una persona importante para el rey. No importa que tenga títulos, no importa lo que sea, no importa el rango que tenga, no importa que sea una persona de gran estima para el rey, pero él tiene que rogar al profeta, le dice, tiene que rogar al Dios, porque el profeta era el representante de Dios aquí en la tierra. Y le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En otras palabras le estaba diciendo, yo conozco a alguien que tiene el poder para sanar a mi señor, a mi amo. Yo conozco a alguien que es el único que puede darle sanidad. Yo conozco a alguien que tiene la medicina para sanar aquella enfermedad que nadie puede sanar. Y es que la lepra es tipo del pecado, mi amado hermano, porque así como la lepra nadie la podía sanar, así el pecado también nadie lo puede sanar. Solamente la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario tiene el poder para sanar todo pecado, para perdonar todo pecado. La salvación no se compra. La salvación es por gracia. La salvación es gratuita porque Jesús pagó el precio. Consumado es, dijo el Señor allá en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Lo que nada puede hacer por el pecado, lo que el dinero no puede hacer, lo que los títulos no pueden hacer, lo que la fama no puede hacer, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Jesús perdonó tu pecado y mi pecado. Tal vez el nombre de esta muchachita no aparece en las calles, no aparece en las avenidas, no aparece en los pósters, no aparece en la televisión, no aparece en las mantas donde diga gran evangelista, gran campaña con tal evangelista. No. Pero no importa que tu nombre no aparezca en las mantas, no importa que tu nombre no aparezca en los pósteres, lo importante es que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Por eso a sus discípulos le dijo, no se regocijen de eso, de que los demonios se sujeten en mi nombre. Mejor preocúpense, gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Allí es donde realmente es importante que nuestro nombre aparezca. No importa la fama aquí en la tierra, mi amado hermano. No importa que tú no seas un predicador de talla internacional. Esta jovencita no era una famosa predicadora, pero soltó la palabra y dijo, si rogase, eso fue toda su predicación nada más, si rogase, alabado sea Cristo, mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Le estaba diciendo, hay alguien que puede sanarlo. Hay alguien que tiene el poder para sanar a mi Señor. Esa fue su prédica. No aparece ni siquiera su nombre en la Biblia, ni aparece en ninguna otra parte. Tal vez tu nombre nunca aparezca, mi amado hermano, en un póster. Tal vez nunca aparezca en la televisión. Pero algo puedes hacer, pero tú puedes ser quizás el parteagua para que tu familia venga a los caminos del Señor, hablándole al enfermo, hablándole a aquel que hoy está quizás postrado en una cama, mandándole un mensaje diciéndole, mira, encomiéndate al Señor. Hay un Dios que tiene el poder para sanar el COVID. No hay medicina humana, pero sí hay una medicina que baja del cielo. No hay vacuna, pero hay una dosis mayor. Se llama Jesús. Él tiene el poder para sanar. Él tiene
tiene el poder para liberar. Él tiene el poder para cancelar. Él tiene el poder para levantarte. Él tiene el poder para restaurar esos pulmones. Él tiene el poder para darte nueva fuerza. Oh, tú puedes ser como esa muchacha también, porque tú eres libre. Tú que conoces a Cristo, no importa cómo tú te encuentres hoy, tú tienes el poder, porque en tu boca está el poder. Dios ha puesto una palabra en tu boca para que le hables a alguien, para que hables de que hay un Dios que tiene el poder para seguir sanando todavía. Esta joven fue el parteaguas, fue el inicio de todo lo que acontecería en la vida de este hombre que aparentemente lo tenía todo, pero había algo que no lo hacía feliz. Tú tienes, en tu boca está el poder para que tú lleves a esa gente una palabra, a esa gente que tiene un pero y que no alcanza a encontrar la felicidad a pesar del dinero que tiene, no alcanza a encontrar la paz a pesar de la fama que tiene, a pesar de los títulos, a pesar del rango que tiene aquí en esta tierra. Hay algo que le hace falta y tal vez te está esperando a ti. Tú tienes en tu boca el poder porque Dios lo ha puesto en ti para ir y llevarle una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Alabado sea Cristo. Y esta joven le dijo, y profeta no lo pensó mucho. Hay gente que cuando tú le hables no lo va a pensar mucho. Hay gente que está esperando una palabra nada más. No necesitas ser un gran evangelista para salir a evangelizar, para hablarle a alguien del amor de Dios. Ahorita la gente está sensible, está esperando una palabra de aliento. Hay gente que te está esperando. Hay gente que no quería nada con Dios, pero está esperando hoy que tú le hables. No está esperando que venga un predicador internacional de talla mundial. Alguien que le hable del amor de Dios. Alguien que le dé una palabra de esperanza. Él te está esperando a ti, mi hermano, para que tú le infundas aliento a través de tu fe, a través de la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Dice el verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. No lo pensó dos veces, no dudó. No dijo será, estaba esperando eso. Yo me imagino que él sabía que no había medicina. Él sabía que aunque tenía el dinero suficiente para pagar el mejor médico, sabía que no había la cura, no estaba la vacuna, no estaba la medicina. Como hoy, mucha gente con dinero podría pagar quizás millones de pesos por una vacuna, pero no lo hay. Podría pagar lo que fuera para una medicina contra el COVID, pero no la hay. Pero hay una palabra que es medicina, que es la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y entonces entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Hay gente que todo lo quiere solucionar con dinero, con palancas, como decimos aquí, con conectes, con influencias. Hay gente que piensa que lo puede todo de esa manera, pero déjame decirte que la medicina que el Señor nos da no tiene precio. No tiene precio no porque no valga, sino porque vale tanto que no lo puedes pagar con todo el dinero del mundo. No podrías pagar jamás la salvación. Pero bueno, ellos pensaron que con el dinero y con la influencia que tenían, con eso se solucionaba todo el problema. Entonces, verso 5 dice la Biblia, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Quizás dijo el rey de Siria, cuando vea mi firma, cuando vea mi sello, cuando vea que soy yo el que lo estoy mandando, le va a hacer una fiesta a mi siervo. Le va a hacer una fiesta. Lo van a recibir de la mejor manera, porque lleva una carta de parte mía. Pero también dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Dicen los entendidos que esto equivalía a más de 3 millones de dólares en el 2010. Más de 3 millones de dólares en el 2010, imagínate, a cómo se ha devaluado ahorita o el peso, o a cómo ha aumentado el dólar, a cuánto equivaldría hoy todo lo que llevaba este hombre para que lo atendieran. Así como hoy quizás el mundo daría todo, los millonarios darían todo para que no fueran contagiados, para sanar.
Sin embargo, con todo eso, nada se puede hacer. Y dice la Biblia, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Yo me imagino que estos hombres fueron con fe. Este hombre fue con fe. Creyeron. Le creyeron a la muchacha. Pero en su fe también tenían fe de que todo lo podían lograr con el dinero. Pero el Señor tenía que darles una lección. Así como muchas veces nos la tiene que dar a nosotros. Y dice la Biblia, verso 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. No le decía para ver si puedes. No le decía porque me dijeron que podías, sino que estaba dando una orden ya. Se sentía el rey con la confianza, se sentía con la autoridad por el dinero, por los regalos que llevaba Naamán. Pero la salvación no se compra, la sanidad no se compra con dinero. Hay cosas que el dinero, por el cual no nos sirve para nada el dinero. Sabemos que el dinero es muy útil, pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Por eso yo te decía al principio, hay matrimonios que tal vez los ves bajar de un carro último modelo, que los ves que viven en una residencia y con eso no pueden tener una vida feliz. Podrán tener una casa, pero no tienen un hogar feliz. Podrán tener una residencia, pero no hay paz. Su vida es un infierno. Viven en problemas, viven en odio, resentimiento, en amargura. Y así hay mucha gente que tú ves por las plazas con un problema grande que el dinero no puede sanar. Por eso de repente nos enteramos que tal famoso de Hollywood se ahorcó, o se divorciaron y se volvieron a divorciar y se vuelven a divorciar y no encuentran paz y no encuentran la felicidad, ni el dinero ni la fama les puede dar la paz y la tranquilidad. Y dice la Biblia en el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensó que lo estaba provocando, sintió miedo. Sabían que los sirios eran un enemigo muy poderoso, pero él se sintió impotente. Él sabía que no estaba en él la solución. Pero había alguien ahí que sí tenía la solución. Y dice la Biblia, y en el verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Con toda la confianza, había un profeta, un verdadero profeta. Que venga a mí, para que sepa que hay un profeta aquí en Israel. Alabado sea Cristo. Y verso 9, dice la Biblia: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Yo me imagino a Naamán todavía con la prepotencia, con la soberbia, con todo lo que traía. Tal vez pensó que iba a salir el profeta, se le iba a arrodillar, se iba a postrar delante de él, le iba a agradecer y le iba a hacer cuantas cosas, una fiesta, porque había llegado alguien, un hombre importante de Siria. Pero miren lo que pasó. Verso 10. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ni siquiera lo atendió personalmente. ¿Quién era el que tenía necesidad? ¿No acaso era Naamán? ¿Quién es el que tiene necesidad de Dios? ¿No somos nosotros? Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y tenemos que entender esto, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos el milagro, los que necesitamos la sanidad, lo que necesitamos llenar ese vacío que la fama y que el dinero no ha podido llenar en nuestros corazones. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por eso, a mí no me gusta que a alguien le rueguen para que acepte a Cristo. Yo siempre les he dicho, no rueguen a nadie para que acepte a Cristo. No rebajen el evangelio.
No le supliquen. Yo veo a mamás, yo veo a gente que le dice, por favor, acepta a Cristo, mira, va a ser lo mejor. Si tú recibes a Cristo, anda, tienes que recibir a Cristo, por favor. No rebajes el evangelio. Porque el evangelio es lo más poderoso, lo más hermoso que puede haber. No denigres el evangelio porque es lo más importante que puede haber en tu vida. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 7, alabado sea Cristo. Mateo 7, verso 6. Grábate esto para cuando andes evangelizando. No rebajes el evangelio. Mateo 7, verso 6. Dice la Biblia, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No le rogues a nadie para que acepte a Cristo. Nuestro deber es predicar el evangelio. Hablar del amor de Dios. Predicar a Cristo. Decir que hay un Cristo que sana, que salva, que restaura. Decir que hay un Cristo que quiere escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Que hay un Cristo que pagó por nuestros pecados. Que hay salvación en Jesús. Predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas es nuestra responsabilidad, pero no rebajar el evangelio, no rogarle a alguien para que acepte Cristo, no rogarle a alguien para que sea salvo, no. Por eso fue que el profeta sabía quién tenía necesidad. Y él no salió a hacerle fiesta. Él no salió como que si él fuera el que tuviera la necesidad. Dice la Biblia que él mandó a una persona para que le dijera lo que tenía que hacer. La medicina ya estaba dada. Así como el Señor ya nos dio a nosotros la receta, nos dio la medicina, pero muchas veces no nos gusta la medicina que nos da. Hay enfermedades que llevamos en nuestro corazón. Hay enfermedades que llevamos en nuestra alma. Y que el Señor nos dice, tienes que perdonar para que seas sano. Hay enfermedades físicas que se desarrollan por causa de la falta de perdón, por causa de no amar, por causa del rencor y del odio. Y aunque te den muchas medicinas de patente, medicina humana, no podrás sanar. Se te desarrolla la diabetes, a veces un infarto y muchas enfermedades más. Pero el Señor te dice, tienes que perdonar. Pero tú dices, no perdono. Mejor voy al médico, que me den mi medicamento. Pero sigues igual. Porque hay enfermedades, mi amado hermano, que son espirituales, pero que las resiente el cuerpo físico. Y el Señor nos da la medicina, nos da la receta, nos da su palabra. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Él quiere librarnos también de la ruina, no solamente de la sanidad física, sino también de la ruina. Y nos dice de qué manera nosotros podemos sanar, tienes que perdonar. Y de qué manera nosotros podemos prosperar económicamente, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Pero no nos gusta la medicina que nos da. Nosotros buscamos por otro lado. La medicina ya está. Usted dice, ¿quieres vivir feliz en tu matrimonio? ¿Quieres ver bien a tus hijos? Él nos dice, quieres prosperar económicamente. Él nos dice, quieres tener paz, quieres prosperar en tu ministerio, quieres avanzar. Él nos da la medicina. Pero hay veces que no queremos la medicina que nos da. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y no queremos tomar la medicina que el Señor nos da. Y preferimos seguir como estamos. O creemos que el Señor se equivocó. ¿Cómo voy a perdonar? Y sé que no saben lo que me hizo. Pero nosotros sí sabemos lo que hicimos a Jesús. Y sin embargo, Él nos perdonó y nos sigue perdonando todo pecado. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra del Señor que le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. 7 es el número perfecto de Dios. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Fue claro. Jesús es claro en su palabra cuando nos dice tienes que hacer esto. Si tienes que prosperar económicamente, tienes que hacer esto. Si quieres tener un buen matrimonio, tienes que hacer esto. Si quieres que tus niños crezcan y sean hombres y mujeres de bien, tienes que instruirlos de tu niñez, desde su niñez. Y le dio la instrucción. Las cosas no se pueden hacer a medias, o eres o no eres. Y le dio la instrucción específica. Y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. 7 veces. Fue específico.
Yo creo que si Naamán se hubiera sumergido 6 veces, no hubiera quedado limpio. Porque la palabra fue específica. Hay veces que Dios nos habla y nos dice, ve a tal parte. Y como que no quieres ir. Y hacemos lo de Jonás. Pero él fue específico. Como es específico en esta hora también esta palabra. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. No le dijo, vas a comenzar a ser limpio. Vas a ser limpio en ese momento. ¿Y saben qué pasó? Naamán se enojó. Como nos enojamos nosotros también cuando llegamos a la iglesia. Y nos llegamos quejando por un problema que tenemos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y escuchamos un mensaje entonces que el pastor o el predicador da un mensaje que nos llega y entonces comenzamos a de seguro ya mi mujer, mi hermano o mi amigo que me invitó ya le habló al pastor, ya le habló al predicador cuál es mi problema, por eso me está diciendo todas esas cosas, me está tirando pedradas, me lo está diciendo por mí, porque muchas veces nos está llegando la palabra pero no la queremos recibir. Y decimos, no, de seguro ya le dijeron cuál es mi problema, mejor yo no regreso. Pero lo que pasa, mi amado hermano, es que el Señor acomoda la palabra de acuerdo a la necesidad. Tú estás recibiendo la palabra por la necesidad que tiene. Y hay otro que tal vez vaya por otra necesidad diferente a ti. Pero también la palabra le está llegando porque la palabra se acomoda de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de los corazones. Y esa misma palabra que el predicador está dando puede servir para diferentes problemas, para diferentes enfermedades físicas, morales, económicas, espirituales en cada uno de los oyentes. Como hoy también esta palabra puede sanar tu vida. Puede sanar tu economía, puede sanar tu matrimonio, puede sanarte del COVID, puede sanarte de la ira, del rencor, del odio, de la miseria, puede sanarte de todo. Esta palabra, mi amado hermano, Dios la acomoda de acuerdo a la necesidad cuando ella va enviada de parte del Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Entonces, él se enojó, dice la Biblia, y Naamán se fue enojado. ¿Cuánta gente se ha ido enojado de la iglesia cuando llega por primera vez? No, eso me lo lanzaron a mí, pedradas que me dieron a mí. No solamente cuando van por primera vez, tristemente, aun cuando ya llevan años. A veces no, el pastor, porque sabe mi problema, lo está diciendo por mí. ¿Y por qué el pastor vuelve a predicar del perdón? ¿Y por qué otra vez el perdón? Porque no has sanado y necesitas esa medicina. El doctor te da esta medicina y te dice, tienes infección y tienes que tomarte este antibiótico. Y tú dices, no, pues, voy a ir otra vez a ver si me dan otras cosas. Voy a ir con otro médico y tienes infección y aquel médico te vuelve a dar antibióticos. Porque necesitas antibióticos para sanar. Tú puedes ir a cualquier iglesia, escuchar a cualquier predicador, pero si ese predicador habla de acuerdo al Espíritu Santo, te volverá a dar la misma medicina y la misma palabra para que seas sano. Pero a veces queremos nosotros elegir la medicina. No me gusta esa medicina, voy a tomar otra. Pero es que a ti el Señor te va a dar la medicina que tú necesitas. No te puede dar algo si tu enfermedad es temperatura. Tiene que darte paracetamol o algo que sea para la calentura. No te puede dar para otra cosa. Tiene que darte para lo que necesita. Y en Naamán sin duda había orgullo. Necesitaba él ser humilde. Tenía motivos para ser orgulloso. Tenía fama. Tenía respeto de parte del rey. Por medio de él habían ganado muchas batallas. Tenía motivos, pero hay veces que nosotros ni siquiera tenemos motivos para ser orgullosos. Sin embargo, lo somos. Hay gente que tiene motivos, quizás porque tiene dinero, riquezas y muchas cosas. Y dijéramos, bueno, tiene motivos para ser orgulloso, para ser presumido. Pero hay gente que no tiene nada y es más presumida que la gente que sí tiene. Yo conozco gente llena de orgullo y no tiene nada. Y conozco gente humilde y sencilla que está nadando en el dinero y que se despoja de lo que tiene y Dios le da más. Y son gente humilde, sus hijos humildes, su familia humilde. Y tienen dinero y hay gente que no tiene nada. Y están llenos de orgullo, están enfermos de orgullo. Naamán tenía motivos por el cual ser orgulloso. Tenía fama, tenía todo. Sin embargo, había que darle una medicina. Había que darle lo que necesitaba. Él pensó que iba a bajar el profeta, que se le iba a postrar, que le iba a abrazar, que le iba a dar la bienvenida, pero no. Porque el que tenía necesidad de ser sanado era él. ¿Quién tiene necesidad de ser sanado en esta hora? ¿Quién tiene necesidad de que su matrimonio se restaura? ¿Quién tiene necesidad de ser sanado del COVID? ¿Quién tiene necesidad de salir adelante en las deudas que tiene? Tal vez eres tú que me estás escuchando.
Y dice la Biblia, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Hasta ahí había dicho Jehová su Dios. No dijo mi Dios, Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tal vez la lepra todavía estaba comenzando. Tal vez no había avanzado en todo su cuerpo, pero él sabía que la lepra era una enfermedad que avanzaba y que poco a poco iba a afectar todo su cuerpo y iba a ir cayendo cada parte de su cuerpo, se iba a ir pudriendo poco a poco. Iba a dejar de sentir sensibilidad en su cuerpo. Él sabía que iba a avanzar y él pensó que iba a llegar el profeta, iba a poner la mano ahí donde estaba la lepra y iba a sanar. Porque llevaba fe, sin duda llevaba fe. Si llevaban todas esas riquezas, todos esos presentes, y obedeció rápido a la voz de aquella muchacha esclava, es porque sin duda llevaban fe. Sin duda sabían, porque sin duda habían probado en muchos lugares, como aquella mujer con flujo de sangre. Pero ellos sabían, teniendo todo el dinero, sin duda habían investigado y sabían, habían llegado a la conclusión que no había nadie, no había medicina que los sanara. Pero ahora, sin duda habían escuchado que había un Dios que estaba con el pueblo de Israel. Y cuando esta muchacha habló, ellos no pensaron, no dudaron, se fueron. Y todavía él dijo en el verso 12, Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él pensaba que era el producto el que lo iba a sanar. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que hay enfermedades que lo único que te puede sanar es la obediencia. Hay enfermedades que tenemos que lo único que nos puede sanar es la obediencia. Y eso era lo que él tenía que entender, que no eran los ríos, que no eran las aguas, que no era que el Jordán tuviera propiedad, las aguas del Jordán tuvieran propiedades de sanidad, sino que la obediencia era lo que iba a sanar su lepra. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios, dice la Biblia. La obediencia es mejor que los sacrificios. Hay cosas en las cuales nosotros, decía un predicador la vez pasada, ni siquiera tenemos que pedirle a Dios para ser bendecidos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y viene la bendición, porque es el primer mandamiento con promesa. Y viene la bendición. La Biblia dice que conforme nosotros sembramos, cosechamos. Y eso es una gran realidad. Aún la gente que no conoce a Dios sabe que eso es una gran verdad. Si tú siembras mucho, vas a cosechar mucho. Es la ley de la siembra y la cosecha. Así también en la palabra de Dios. Hay enfermedades que se requiere de la obediencia para ser sano. No eran las aguas del Jordán, era la obediencia, mi amado hermano. Cuando nosotros aprendemos a obedecer, la bendición viene, la bendición viene. Por eso dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. Ni siquiera tienes que buscarlo. No tienes que andar buscando las bendiciones. No tienes que andar buscando las riquezas. No tienes que andar buscando las añadiduras, porque ellas vienen por sí solas. A donde quiera que tú estás, tú solamente busca a Dios, pon a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá, dice, por añadidura. No tienes que ir a buscarlos, vendrá. La obediencia es mejor que los sacrificios, mi amado hermano. Y dice la Biblia, alabado sea Cristo. Y dice la palabra del Señor, mas sus criados, verso 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Le estaba pidiendo algo tan fácil, algo tan sencillo. Le estaba diciendo, sumérgete 7 veces en el Jordán, hazlo. No le estaba pidiendo algo difícil, pero el orgullo podía más. Hay cosas, mi amado hermano, en las cuales nosotros muchas veces estamos siendo esclavos de Satanás y sabemos que la salvación está en la palabra de Dios, pero no queremos leer la palabra. Sabemos que la solución está en buscar al Señor, pero queremos seguir así. Hay gente que sabe que la solución a su problema está en el Señor, pero no quiere buscar al Señor. Se nos hace tan difícil.
Es tan fácil que se nos hace tan difícil. Es tan fácil cuando nos presentan el evangelio y nos dicen: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú dices: así de fácil, nada más. Sí, así de fácil. Así de fácil para ti y para mí. Pero no fue fácil para Jesús. El Señor no las puso fácil porque Él pagó un gran precio en la cruz del Calvario. Así que para este hombre Naamán también era tan fácil que no lo creyó. No, tengo mejores ríos, Abana y Farfán, ríos de Damasco, son mejores que estas aguas sucias del Jordán. Pero sus criados se les acercaron y le dijeron: mira, no te está diciendo una gran cosa, padre mío. Le decían: es algo que te está pidiendo tan sencillo. Si te pidiera cosas más difíciles, de todo modo lo haría. Es tu sanidad. Es la sanidad de esa enfermedad que nadie te podrá curar. Aprovechala. Como si hoy te dijeran: mira, esta es la medicina para el COVID, aprovechala. No hay. Y te lo dan tan fácil. No quieres aceptarla. Y dice la palabra del Señor, alabado sea Cristo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. No era como él quería. Yo me imagino que se sumergió la primera vez, si no pasó nada, la segunda vez, la quinta, la sexta vez, y su lepra seguía ahí. Que tenía que cumplirse la obediencia. Tenían que ser 7 veces, pero en la 7ª vez que se zambulló, alabado sea Cristo, dice la Biblia: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínate, no solamente le quedó la piel como la de su edad, sino como la de un niño. Como tiene la piel de un niño, tersa, suave, hermosa, delicada. Y cuando Dios hace algo por ti, lo hace mejor de lo que tú se lo pides. Cuando tú le obedeces al Señor, mi amado hermano, Él te da más de lo que necesitamos. Él siempre nos da más. Él es un Dios más que suficiente. Alguien diría por ahí: cuando Dios te bendice, hasta el morral te presta. Te da más de lo que necesitas. A mí me ha dado más de lo que necesito. Y podemos pasar contando testimonios de todas las cosas que Dios nos ha dado, más de lo que necesitamos. Así es Dios. Tenemos un Dios más que suficiente, más que suficiente. Y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora sí estaba reconociendo que no había otro Dios, alabado sea Cristo, en toda la tierra. No dijo solamente en Israel, dijo en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mire lo que pasó, tan solo porque aquella joven, aquella muchacha, le dijo a su ama, a su señora: allá en Israel hay alguien que lo puede sanar. Tú también tienes la oportunidad hoy para decirle a alguien. Si no puedes ir a visitarlo, mandarle un mensaje y decirle: hay alguien que te puede sanar. Si hay alguien que se ha apartado de los caminos de Dios, hay alguien que te está esperando. Si hay alguien que no conoce a Dios, hay alguien que te puede sanar. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Hoy la gente está viviendo también con lepra, con problemas que no pueden ser sanados por nada, que el dinero no puede sanar, que la fama no puede sanar. Y quizás, una vez más te digo, tu nombre quizás no aparezca nunca en pantallas de televisión, quizás no aparezca nunca en grandes mantas, en pancartas o en póster, pero tú puedes hacer que una familia cambie. Tú puedes hacer que una comunidad cambie. Tú puedes hacer muchas cosas tan solo proclamando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero orar por ti que has escuchado este mensaje. Quiero orar por gente que le cree a Dios. Quiero orar por gente que lo ha probado todo. Quiero orar por gente que tiene alguna enfermedad, que no hay medicina humana que lo sane. Quiero orar por matrimonios que tal vez esta palabra les ha llegado, que tienen un pero
en su matrimonio, que tienen un pero en su trabajo, que tienen un pero en su familia, como ese pero tenía también Naamán. Ese problema. Quiero orar por gente que tiene problemas que el dinero no puede sanar. Quiero orar por familias que el dinero no puede sanar. Yo te invito ahí donde estés, que te pongas de pie y le creas a Dios, porque algo maravilloso va a hacer el Señor en esta hora. Padre eterno, yo te ruego por todos aquellos que están creyendo a esta palabra, por todos aquellos que han probado de todo, por todos aquellos en los cuales la ciencia les dice no se puede hacer nada, por todos aquellos que su fama, sus títulos en la pared, su dinero no ha podido hacer nada, y que viven esclavos de una enfermedad, de un problema, que no hay paz en sus hogares, por todas aquellas personas que tienen ese pero por el cual no pueden ser felices, Padre. Así como sanaste a este hombre leproso y reconoció que hay un solo Dios en todo Israel y en toda la tierra, que también, Señor, esta gente que en este momento está siendo sana reconozcan que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesús de Nazaret, que sigue sanando y salvando en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano, espero sea de bendición. Bendiciones. Es tu amor que me sostiene.